Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén viendo este video. Esta ya es la clase número 2 del objetivo de aprendizaje número 12. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? O en esta sesión, en esta clase. Como estábamos viendo, ya las distintas formas de cómo escribir un cuento, las motivaciones, ya recordar que hay que economizar en el lenguaje, referirnos a las cosas solamente que queremos decir en un cuento, referirnos también a que solamente nos preocupamos de un conflicto o problema en especial y después tejemos otros dos problemas más pequeños que anden relacionados con él. Hablamos también de que es importante precisar que un cuento es breve, es pequeño, no es una novela. Hoy día vamos a hablar de las características, sumando a la clase número 1, también vamos a añadir estos elementos que tienen que ver con que las características del género narrativo, novela, cuento, fábula, ¿ya? Y otro tipo de obra, y que hay la presencia de un narrador, de alguien que cuente la historia. También hay una relación de los acontecimientos ubicados en un espacio y tiempo determinado. Hay un momento en donde ocurren las cosas, ¿ya? Hay personajes que son caracterizados, ¿vale? Nosotros somos capaces de imaginar un personaje de acuerdo a cómo nos cuenta el narrador. Si el narrador, el protagonista, se lo cuenta una historia, él va a decir, ahí viene la chica, ya, rubia, ojos azules, de altura mediana, entonces nos vamos imaginando. Si el personaje es una mujer, va a decir, ahí viene el hombre moreno, 1,60 m, entonces nos vamos imaginando que ese personaje es así. Al igual que se caracteriza psicológicamente un personaje. ¿Qué significa? Si es alegre o no es alegre, si está triste o no está triste. E incluso los personajes mismos, uno se va dando cuenta cómo son ellos, ya de acuerdo a su comportamiento. También los personajes van evolucionando de acuerdo a los hechos que van pasando. Algunos personajes son dinámicos y otros son estáticos. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en clase? Ya. También destacar, cabe señalar también, que todo cuento tiene una introducción, que es donde conocemos los personajes, se conoce la situación inicial, el conflicto, cuál es el problema, lo sabemos ya. A este le destinamos un párrafo, por ejemplo, de 1 o 2 páginas de cuento, lo destinamos con unas 10 líneas aproximadamente, como un tercio de la hoja para una introducción. El nudo o el conflicto, ¿qué es el nudo del conflicto? Es donde se ven envueltos los personajes con un problema. Ahí se enfrentan los intereses, las fuerzas opositoras entre un personaje y otro, o un grupo de personajes con otros, y ahí se desata el problema principal, ¿ya? Posteriormente tenemos el desenlace. El desenlace es el término donde se resuelve el conflicto, donde culmina, donde podemos tener un final trágico o un final feliz. Y elementos centrales para escribir un cuento o la creación de un cuento, ¿ya? Tiene que ver con la acción, que es lo que sucede. Tienen que haber problemas, tienen que haber hechos, tienen que haber acciones, ¿ya? Tiene que haber un tiempo. ¿Cuándo sucede? Ayer, hace mucho tiempo, ya se pasó en la Edad Media, se pasó hace como una semana, aunque fuese un tema totalmente imaginado. Tiene que haber un tiempo, un momento en donde ocurre acá la historia. También tenemos los personajes, quienes realizan la acción. Sin personajes no tenemos historia.
Y también sin ambiente no tenemos historia. Es importante precisar que tenemos que igual describir el escenario en donde están ocurriendo o se están localizando las acciones o acontecimientos, ¿ya? Es importante aquello. Y ya para resumir, la historia debe ser breve, ya, pequeña. Un cuento es breve, ya. Hay cuentos de, incluso miren, hay cuentos de una línea hasta cuentos de 20 líneas, o sea, digo, 20 páginas, 15 páginas, ya. Todo de acuerdo a lo que tiene preparado el autor. ¿Ya? Posee un título que resume la historia o insinúa lo que se tratará. En muchas ocasiones los cuentistas no buscan decirte las cosas de manera literal, sino que tú como lector lo vas deduciendo, ¿ya? Busca un lenguaje conciso, como yo le hablaba, la economía del lenguaje. Si quiero decir que yo estoy triste, voy a decir yo estoy triste, no voy a decir tengo el corazón con una nube negra que llueve. Es mucho, estoy diciendo lo mismo, pero cuando digo estoy triste es mucho más, llega mucho más rápido, ¿ya? Y utiliza un lenguaje literario. Eso significa que el cuento, como es literario, todo el lenguaje que utilicemos ahí va a ser literario, ¿ya? Y la conclusión, el cuento nos permite narrar o contar una historia en breves palabras. También es importante tener en cuenta lo que vamos a contar. Desde antes ya debemos tener al menos un borrador, imaginarnos de lo que vamos a hablar para que nuestro cuento salga bien. Y también es importante tener en consideración el ambiente en donde situaremos nuestra historia. Ya chicos, que estén bien, esta clase va a ser breve, pero también en el próximo video les voy a explicar cómo funciona la evaluación de este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Hasta luego.